Para comenzar el estudio de los potenciales, tenemos que conocer sobre la neurona y cuáles son sus funciones. Una de ellas es recibir información, otra es procesar información y producir una señal eléctrica, además conducir las señales eléctricas a distancia considerable y a veces de 1 metro. Y por último es comunicar con otras células, ya sean neuronas, músculos y glándulas. La configuración de la neurona presenta dendritas, que son la parte ramificada de la neurona que recibe información que es impulsos nerviosos y son transmitidos hacia el cuerpo celular. El soma o cuerpo celular, también conocido, es la parte central de la neurona. En este cuerpo celular se halla el núcleo de la célula. Posteriormente encontramos el axón, que es la ramificación que parte del cuerpo celular y comunica la información hacia otra célula. Estos pueden tener diferentes extensiones dependiendo de la zona del cuerpo en la que se encuentre. También encontramos la mielina. Esta tiene como función acelerar los impulsos nerviosos, es decir, acelerar la información comunicada hasta 90 veces por segundo. El potencial de la membrana de una neurona en reposo se define como la diferencia de voltaje a través de la membrana plasmática, es decir, la diferencia entre el potencial eléctrico entre el citoplasma y el medio extracelular. En esta célula excitable, como es la neurona, en su entorno encontramos de menos 60 a 90 milivoltios, es decir, que esta membrana es electronegativa, lo que significa que su entorno celular es más negativo que su medio extracelular. Los factores que determinan el potencial de la membrana son varios. En un lado, la existencia de aniones que no abandonan la célula, por ejemplo, las moléculas del ácido nucleico. Además, encontramos las moléculas de ATP que son producidas en mitocondrias y numerosas proteínas intracelulares. El origen del potencial de la membrana en reposo. El potencial de la membrana va a estar determinado por las diferentes concentraciones de iones, tanto en la parte interna como en la parte externa. Cuando la membrana entra en reposo, significa que no va a darse un intercambio de sustancias o de iones, tanto en la parte interna como en la parte externa. Y así, en la parte externa de la membrana se va a acumular lo que van a ser iones de sodio y en la parte interna va a acumularse iones de potasio. A pesar de que la membrana se encuentra en reposo, esta de aquí contiene canales que se conocen como canales de fuga del potasio, en el cual va a ser más permeable para el potasio y este va a poder atravesarlo más fácilmente que otros iones como el sodio o el cloro. Y esto significa que tanto en la parte interna de la membrana como en la parte externa van a existir iones de potasio. Pero al existir mayor concentración de potasio en la parte interna y menor concentración en la parte externa, este tiende a salir por estos canales de fuga. Y por cada ion de potasio que cruza estos canales, la parte interna va a perder una carga positiva y se va a tornarse cada vez más electronegativa, y en la parte externa más electropositiva. Muy bien. Y asimismo, de concentración que permite la salida del potasio, tenemos al potencial de difusión, que va a ingresar los potasios nuevamente a la membrana, que se volvió electronegativa, porque los iones de sodio circundantes en la parte extracelular de la membrana van a repeler estos potasios y los van a regresar, y así en el interior de la membrana no se da una pérdida neta de potasio y va a regular esa desigualdad de iones que se perdieron. Y este potencial de difusión se conoce como potencial de difusión de Nernst, el cual va a tener una carga eléctrica de 94 milivoltios.
y como el interior de la membrana es negativo, este va a tornarse a sí mismo. Y esta difusión de la entrada de iones de potasio como la salida de potasio se va a dar hasta que en la parte tanto interna como en la parte externa exista un equilibrio de concentración de los iones de potasio, y esto se le conoce como equilibrio como potencial de equilibrio, en donde ya no va a existir un movimiento o una gradiente de concentración tanto en la entrada como en la salida de potasio. Y aquí se dice que entonces por cada ion de potasio que sale va a entrar un ion de potasio y se va a mantener en equilibrio tanto en la parte interna como en la parte externa. Dentro del potencial de membrana en reposo, yo les hablaré de la contribución de la difusión de sodio a través de la membrana nerviosa y la contribución de la bomba sodio-potasio. Como sabemos, esta membrana está en reposo, es decir, no hay paso de estímulos y está estable. Por lo tanto, esta representación del cilindro de la célula se observa un sodio que está extracelular, es decir, que hay más cargas positivas en el exterior que en el interior, y el potasio, que es intracelular. Asimismo, en el exterior tenemos más carga positiva y en el interior tenemos carga más negativa. Por lo tanto, hay una carga potencial neta de menos 90 milivoltios, es decir, que hay el 90% de veces más iones negativos en el interior que en el exterior. Y por lo tanto, hay una que actúa la permeabilidad del sodio, la permeabilidad del potasio y la bomba sodio-potasio. Dentro de los factores tenemos a la contribución de la difusión de sodio a través de la membrana nerviosa, por lo cual en esta figura se puede apreciar la permeabilidad de la membrana de iones de sodio producida por la minúscula difusión de iones de sodio a través de canales de fuga de sodio y potasio. El sodio va a pasar desde el interior hacia el exterior, por lo que tiene una posibilidad de pasar del 0.1, a diferencia del potasio, que es 100 veces mayor. Esto se debe al gradiente de concentración. Por lo tanto, en la ecuación de Nernst en el interior está el menos 61 milivoltios de sodio y el potasio va a estar en menos 94 milivoltios. Estos a su vez interaccionarse entre sí por la ecuación de Waldman, y utilizando estos valores se obtiene un potencial en el interior de menos 86 milivoltios. Y por último, les voy a hablar sobre la contribución de la bomba sodio-potasio, es decir, que es adicional al potencial en reposo. Esta bomba sodio-potasio es un transporte activo con gasto de energía, donde participan 3 moléculas de sodio al exterior y 2 moléculas de potasio al interior, ayudando que el interior sea más negativo y el exterior sea más positivo, aportando así con menos 4 milivoltios al potencial, quedando menos 90 milivoltios en la fibra nerviosa del potencial de la membrana en reposo. Vamos a iniciar con lo que es el potencial de reposo. Este hace referencia a que la membrana no recibe ningún tipo de estímulo y se va a mantener un valor de menos 70 milivoltios. Para que se dé el inicio de lo que es la despolarización, la membrana va a necesitar de un estímulo potencial de excitación, que es una corriente eléctrica que va a hacer que la membrana se despolarice por completo, haciendo que los canales de sodio se abran y los iones sodio entren a invadir lo que es el espacio interior de la célula. Esto va a provocar que la membrana pase de un estado de reposo, que es menos 70, hacia 0, o a un valor positivo como es más 30. Esto va a suceder en milisegundos. También se hace énfasis en que al momento en el que se abren los canales de sodio, también se van a abrir los canales de potasio, pero no con la misma rapidez con lo que los canales de sodio se abren. Estos van a ser sumamente lentos. Ya, al momento en el que llega aquí, se va a dar un pico de potencial de acción. En el pico de potencial de acción, los canales de sodio no se cierran por completo, únicamente se van a bloquear y los canales de potasio se van a mantener abiertos. Vamos a continuar con lo que es la repolarización. Aquí los canales potasio se van a mantener abiertos, mientras que los canales sodio se van a mantener bloqueados. Cuando se mantienen los canales de potasio
abiertos, los iones potasio van a salir y van a ayudar a que la membrana regrese a su estado negativo o a su estado de reposo. Al final de cada repolarización se va a dar lugar a lo que es una hiperpolarización. Y por último, para que en sí la membrana vuelva por completo a su estado inicial, a lo que es su estado de reposo, vamos a necesitar ayuda a lo que es la bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio, a pesar de que necesita bastante energía, va a ayudar a que los iones vuelvan a su estado original, es decir, los iones calcio regresan hacia el exterior de la célula y los iones potasio hacia el interior de la célula, y la membrana se va a mantener su estado inicial, que es el estado de reposo.